Exterior está con nosotros y Gary Rodríguez, su gerente general. Señor Soruco, bienvenido, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Muchas gracias, John, por recibirnos. Felices de estar acá y un cordial saludo a toda su audiencia. Gary, un gusto, ya casero de la casa, pero vía Zoom nomás. Es un gusto tenerte aquí presencial. Muchísimas gracias, John. Verdaderamente un halago estar otra vez aquí compartiendo en este hermoso estudio, pero sobre todo con un gran comunicador como eres tú. Gracias, Gary. Un abrazo y bienvenido. Bienvenido a Fides. Les escuché que para reactivar la economía boliviana, 3 años, esa es la proyección, 3 años para reactivarla después de la pandemia. Bueno, los organismos internacionales son conscientes que estamos atravesando a nivel del planeta una recesión como no se ha visto en décadas. Pero además están conscientes que este problema no ha terminado. Estamos hablando de una tercera ola del coronavirus, pero se anticipan que puede haber 4, 5, 6 olas dependiendo de cómo se comporte la sociedad civil en relación a su propio cuidado, ¿no? Las vacunas no inmunizan, las vacunas lo que hacen es impedir que el daño sea a un nivel mortal, pero en la medida que el virus muta, entonces eso el día de mañana pueden significar nuevas olas que impactan sobre la economía. Entonces mínimamente 2 años para poder volver a ser lo que éramos en el 2019 y 3 años para crecer como todos quisiéramos hacerlo. A ver, yo le pregunto, ¿cuánto hemos perdido? Iré por el otro lado para dar cuenta de cuánto nos ha dañado esta pandemia. Bueno, las cifras que manejamos del INE nos establecen que en julio del año pasado la recesión en Bolivia, el decrecimiento fue alrededor del 11,11%. Cifras un poquito más auspiciosas tenemos en los datos recientemente obtenidos de la misma fuente que hablan de un 8,7%. Esto significa que para volver a la situación prepandémica vamos a tener que crecer a las cifras que pronostica el gobierno boliviano de 4,4% durante 2 años seguidos, para después volver a empezar. Nosotros creemos que es mucho tiempo perdido, creemos que tenemos que tomar acciones ya. Creemos que la salida de esta crisis tiene que venir por el lado de la inversión, idealmente privada, y tenemos que recibir lo que Gary bien ha denominado como un shock de inversión. Ahora, entonces tenemos que resolver cuáles son las áreas de la economía que pueden, ante este shock de inversión, recuperarse más rápidamente y obtener resultados económicos y financieros en el cortísimo plazo. ¿Cuáles son esas áreas? Mira, complementando este puntito para que la audiencia sepa de qué estamos hablando y también lo que tú decías, no soy economista y bueno, los números a veces nos asustan. Cuando escuchamos que el FMI dice que vamos a crecer al 5,5%, John, si creciéramos al 5,5%, todavía estaríamos este año 4 puntos porcentuales por debajo de lo que era el tamaño de la economía en el año 2019. ¿Ok? Entonces quiere decir que nuestra aspiración debería ser a crecer al 7, al 8% y como institución, pero otras entidades también del sector empresarial han manifestado que es posible. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son esas áreas? Indubitablemente la inversión tiene que activarse y lo está haciendo el gobierno, pero incurriendo en endeudamiento externo. Lo ideal para una economía es que el que asuma el riesgo de invertir, sea en el área productiva, comercial, de servicios, sea el agente privado, micro, pequeño, mediano, gran empresario. Y a través de eso, el Estado pueda avanzar en su crecimiento sin un mayor endeudamiento. El que asume el riesgo es el agente privado por su propio interés de generar un beneficio. Entonces, la inversión tiene que ser además focalizada en estos primeros 2 años y a cortísimo plazo. Nosotros tenemos fundadas esperanzas de que el sector que puede reaccionar más rápidamente es el agropecuario, agroindustrial y el forestal. Hay datos que mi presidente puede indicarlos de compromiso incluso de estos sectores que en términos de empleo, en términos de inversión, en términos de crecimiento, nos pueden llevar a pasar rápidamente de esta crisis tan severa, comparable solamente a 70 años atrás, y pasar, reitero, de esta crisis que nos impacta a todos a un crecimiento a tasas asiáticas. Ok, aquí a mí me da la impresión de algo, ¿no? Cuando desde Santa Cruz se habla de este otro lado del país, de reactivar el tema agropecuario y forestal, lo primero que se dice es que van a entrar a utilizar más tierras, ¿no? A ver, ¿por qué no le explicamos un poquito a la gente, ¿no?, de estos temores? Si me permite. Bueno, no necesariamente vamos a ocupar más tierra. Nosotros tenemos un serio problema de productividad en
en el sector agrícola boliviano en general, si nos comparamos con grandes monstruos productores como Brasil, Paraguay y Argentina. La gran diferencia está en la agrobiotecnología. El uso de la biotecnología en la agricultura, como se permite en los países como estos que te mencioné, grande, permitiría a Bolivia incrementar, por ejemplo, su producción de soya, que está actualmente en 2.5 millones de toneladas por año de soya, en un 50% por lo menos. Estamos hablando de que superaríamos los 3.3 millones de toneladas de rápida reacción. Tomar la decisión de utilizar agrobiotecnología y al año siguiente podemos ya tener resultados y terminar con cifras tan auspiciosas como esa. Eso significa aproximadamente $600 millones más de exportación en un solo cultivo, identificado clarito, solamente permitiendo la agrobiotecnología y por supuesto dando las garantías de que las exportaciones van a ser colocadas en los mercados del exterior sin problemas. Aclárame eso del tema de las tierras. Correcto. De tierras. ¿Qué significa? Que una hectárea de tierra en Bolivia que actualmente puede producir menos de 2 toneladas de soya, puede llegar a producir sobre 3 toneladas. Okay. Un 50% más con de productividad. Semillas transgénicas. Con semillas genéticamente mejoradas. Sí. Mira, John, yo creo que ha llegado el momento, la crisis nos ha llevado a un momento donde tenemos que poner los 2 pies sobre la tierra. John, ¿tú te vacunaste ya? No me toca todavía. Pero porque eres joven. Pero mucha gente ya se ha vacunado. A mí me toca la próxima semana, no voy a decir qué edad tengo. Pero resulta que, independientemente de la vacuna que estemos hablando, independientemente de la marca, independientemente del país, todas las vacunas, absolutamente todas, son resultado de la biotecnología. Así que, así como los diabéticos utilizan la insulina, que es producto de la biotecnología, y esta tecnología está permitiendo salvar vidas, esta misma tecnología nos permite producir más y mejores alimentos. Como decía el presidente, en la misma cantidad de tierra, 50% más de producción nos debería llevar a la conclusión de que este es el camino correcto. Después de 25 años en el mundo de tener esta tecnología sin observaciones desde el punto de vista de la salud, yo creo que tenemos que poner los 2 pies sobre la tierra y apostar por la agrobiotecnología. Gary, no quiero entrar mucho en el tema de lo transgénico porque es otro tema del cual no han venido a hablar, pero le pusieron un freno a los experimentos desde el gobierno hace unas semanas atrás. Un estate quieto a decir un momentito, como para decir los transgénicos no van. A veces es mejor hacer las cosas bien. El gobierno dijo que esos decretos que abrogó tenían unas fallas jurídicas y también técnicas. Entonces nuestra apuesta, nuestra esperanza, por el bien del país, estoy diciendo, es de que si el gobierno anterior lo hizo mal desde el punto de vista técnico-jurídico, el gobierno actual procure una norma que salve esas situaciones y nos encamine por esta ruta por el beneficio del país. Ok. El presidente del ICE, Demetrio Soruco, se habla también del sector forestal como un sector que puede reactivar la economía. ¿Eso significa talar más árboles? Bueno, estamos hablando de que lo que buscamos es una actividad económicamente viable, desde el primer punto de vista, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Por lo tanto, no es que se hable de talar indiscriminadamente más árboles, se habla de hacer una producción sostenible, un desarrollo sostenible sobre el sector forestal, que involucre a todos los estamentos del Estado y también, obviamente, los privados, de donde vendría la inversión para realizarlo. El sector forestal ha hecho el compromiso de que con los planes y las medidas adecuadas puede incrementar en 3 a 5 años en 300.000 personas la ocupación de Bolivia, generar empleos para 300.000 personas y llegar a exportar por sobre los niveles actuales aproximadamente $1.000 millones adicionales. Así como el sector forestal tiene su plan para reactivar la economía desde su sector, pues el sector agroindustrial también lo tiene. Nosotros creemos que la salida de esta crisis se llama agroexportación. ¿Quiénes crecen con exportación? Los privados. Así lo ve el Estado. Es una difícil relación, ¿no?, entre privados y Estado. Por eso, John, yo quisiera que ustedes, los comunicadores que tienen la altísima tarea de informar, de comunicar y de llegar a la verdad, puedan ayudarnos a hacer entender a la gente, por ejemplo, que en Santa Cruz, voy a poner el ejemplo de la soya, hay 15.000 productores en el campo, principalmente soya. Estamos hablando de chuquisaqueños, potosinos, orureños, paceños, cochabambinos, etc. Esa Bolivia profunda de Santa Cruz
hoy día contribuye con el 70% de los alimentos que consumimos todos los bolivianos, ¿verdad? Pero de esa pirámide de 15.000 productores que en verano generan producción de soya y en invierno rotan con maíz, con trigo, con sorgo, con girasol, ellos en su gran mayoría son pequeños. Esto, solamente el 6% de los 15.000 son grandes productores, el 94% son medianos y pequeños, y John, la minoría de esos son cruceños. Entonces, cuando hablamos del modelo cruceño, cuando hablamos de Santa Cruz, estamos hablando de los compatriotas bolivianos. Creo que la crisis nos debería enseñar muchas cosas. Eliminar esas fronteras humanas, esos regionalismos. Somos bolivianos. Sí, señor. ¿Ya? Y ¿saben qué? Los bolivianos estamos alimentando a los bolivianos y además alimentando al mundo. Aquí hay regionalismo y hay política. Sí, y los políticos nos separan. Y los ciudadanos deberíamos tratar de unirnos, ¿ah? y exigir buenas políticas para el desarrollo de nuestros hijos. Reitérame esa cifra, disculpa Gary. ¿Cuántos de estos productores son cruceños? ¿Cuántos de otros lugares? Mira, micros, medianos, pequeños. El 80% de los productores en el norte integrado son gente que han migrado de los 8 departamentos restantes del país. ¿Ah? Ahora, de los 15.000 productores, el 94% son medianos y pequeños. Quiere decir que cuando hablamos de biotecnología, agrobiotecnología, estamos hablando para ayudar a ese pequeño productor que tiene menos de 50 hectáreas y que trabaja con crédito, que no tiene la posibilidad de un juego de cintura en términos financieros, que si el gusano cogollero le ataca a su maíz, o el gusano pegador de hoja a la soya, o el estrés hídrico le quema su campo, la inundación le afecta, o las malezas no le dejan desarrollar, lo pierde todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo? Y este es un ejemplo. Ahora nos estamos vacunando para protegernos ¿de qué? De contagiarnos de ese virus que está matando a tanta gente. Lo que necesitamos, cuando hablamos de semillas genéticamente mejoradas, es, entre comillas, vacunar las semillas para que se puedan defender del ataque de las plagas, de los insectos, de las malezas, y puedan tolerar mejor el estrés hídrico, la sequía. Y con eso la plantita va a desarrollar como queremos que nuestros hijos se desarrollen cuando los vacunamos contra la polio, coqueluche, difteria, tuberculosis, etc. Es tan sencillo como eso. Los recursos naturales en el país, lo más explotado. Y tenemos que volver a recurrir a ello en los próximos 2 años para salir de esta crisis agropecuaria y forestal, nuestros recursos. Correcto, esos son los más explotados y los de más rápida reacción. Nosotros todavía estamos con una economía extractivista, basada en hidrocarburos y basada en minería. Bueno, ni pensar en los hidrocarburos. Bueno, claro, los hidrocarburos hoy han tenido una caída importante, la minería se ha recuperado un poco vía precio y eso está muy bien, pero fíjate que las exportaciones no tradicionales, al cierre del 31 de marzo, ya significan sobre el 25% de las exportaciones totales de Bolivia. Y las grandes estrellas es la agroexportación. Y te digo un dato adicional. Estas exportaciones de productos no tradicionales han superado después de muchísimos años los niveles de exportación del gas natural boliviano. Wow. Entonces, creo que la línea está trazada y creo que la senda también está marcada. Tenemos que apostar por la agroexportación con agrobiotecnología, con otras iniciativas y otros planes y estrategias que debemos desarrollar desde el punto de vista privado y también estatal. Y justamente en ese mismo ámbito es que hemos firmado este convenio con el PNUD el día de ayer, que básicamente tiene 3 pilares. El primero consiste en identificar aquellas áreas de la economía que permitirían, de alto impacto y que permitirían una rápida reacción a las inversiones, cumpliendo 3 requisitos indispensables: actividades económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente responsables. El segundo pilar es el intercambio de información, estadísticas, datos, estudios técnicos que nos orienten a incrementar las exportaciones por un lado de Bolivia y por otro lado a sustituir de manera competitiva las importaciones. Esto significa más divisas para el país, frenar un poco las divisas que salen por cambiar este producto externo por producto de fabricación nacional, mejorar los niveles de las RIN, que están en niveles inusualmente bajos, y por supuesto estabilizar y continuar con esta política decidida por el Estado de no devaluar nuestra moneda. Resuelve ese problema. Y el tercero es generar los ambientes y los ambientes de confianza para que entre privados y públicos podamos crear la sinergia que necesitamos para sacar este buque cada vez más pesado adelante.
Si se hunde este buque, nos ahogamos todos. Por lo tanto, el interés de todos, privados, trabajadores y Estado, debería ser pues llevar al buque por el mismo lado. Ay, hasta hace 1 año y medio estábamos hablando con ímpetu de que podíamos tener una Bolivia industrializada, ¿no? Ya dejas de los recursos naturales, del extractivismo. Creo que eso se frena por un tiempo. Es que tenemos que seguir soñando con eso, tenemos que seguir trabajando con eso, pero para poder llegar a aquello, tenemos que resolver el problema de cortísimo plazo. Y como decía el presidente del IPSE, focalizar los esfuerzos de inversión en sectores de rápida reacción. Puede parecer un tanto antipático hablar de alimentos, etcétera, porque inmediatamente se relaciona al oriente, ¿verdad? Pero este trabajo que vamos a hacer con PNUD, por ejemplo, es para todos los departamentos. Porque, John, la quinoa la hemos posicionado los bolivianos como un superalimento en el mundo. ¿Y quién se ha beneficiado de ese esfuerzo de promoción que hizo el presidente Morales en Nueva York, declarando el Año Internacional de la Quinoa del 2013? Perú. ¿Por qué? Porque trazaron una estrategia público-privada, con inversión, con fondos de apoyo a los agricultores, etcétera, y hoy día Perú produce más y exporta más que Bolivia, ¿ok? Entonces, ¿qué de la cañagua? ¿Qué del tarwi? Dice que tienen beneficios mayores a los de la quinoa, pero no nos estamos ocupando de ello. Esos son superalimentos mayores que la quinoa, y nosotros tenemos esa posibilidad en el altiplano. Y tenemos el cacao que destaca, ¿verdad? Pero lo exportamos nosotros como materia prima, y luego compramos el chocolate suizo, ¿verdad? Y 100 veces más caro que nuestra materia prima. Y somos el primer exportador del mundo de castaña, pero ¿por qué no lo industrializamos? John, tenemos un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión. Tenemos todos los climas, microclimas, los pisos ecológicos, altiplano, valles, llanos. Tenemos minerales, tenemos hidrocarburos, tenemos tierra. La mitad del territorio son bosques naturales. Tenemos la mayor segunda biodiversidad del mundo. Agua dulce, lo tenemos todo. Somos pobres porque no activamos nuestro potencial, porque no nos administramos bien, porque nos estamos bloqueando, porque nos estamos mintiendo, porque estamos haciendo caso a las ONGs, porque no tenemos nosotros una visión de desarrollo del país. En los años 50, John, Bolivia era más que Corea del Sur. Corea del Sur hoy día es parte de ese exclusivo grupo de países del OCDE desarrollados, que no tiene ya un ministerio de economía, tiene un ministerio del conocimiento. Pero ellos hicieron su tarea, lo hicieron sector público y sector privado, que es lo que nosotros estamos demandando hoy día. Dejémonos de mitos, dejémonos de leyendas urbanas, pongamos las cosas en su sitio y tracémonos una agenda de largo plazo. Le hemos hecho una propuesta para triplicar la producción de alimentos al país. Le hemos hecho. Hasta el 2025 podemos triplicar la producción de alimentos. Podemos dejar de ser dependientes de recursos extractivos no renovables como los minerales, los hidrocarburos. Podemos generar 1 millón de empleos hasta el 2025. Alguien dirá, pero eso es una fantasía. No, señor, es una necesidad. Porque 180,000 jóvenes cada año se integran a la fuerza laboral. ¿Y qué futuro le estamos deparando a ellos? Gary, al final la pandemia nos deja esa lección. Al igual que los incendios forestales en el oriente también. Claro, pero aprendamos de los errores del pasado y hagamos las cosas bien. John, la crisis nos ha dejado una gran lección. Se paró el mundo de la noche a la mañana. Nos confinamos, ¿no es cierto? Dejamos de hacer minería, hidrocarburos, transporte, turismo, etcétera. Pero el mundo no dejó de comer. Claro. El año pasado, el único sector de la economía real del país que creció fue la agropecuaria. El año pasado, la balanza agropecuaria del país fue superavitaria casi en $700 millones y no le faltó alimento a los bolivianos. Hemos crecido en 3,000% la exportación de carne entre el 2005 y el 2020. ¿Y sabe qué? Yo doy aquí fe de que lo hicimos en un trabajo con el Estado. El gobierno del señor Morales abrió el mercado de la China. De nada hubiera valido que los ganaderos hubieran invertido en tierra, en pasto, en potreros, frigoríficos, sanidad, genética, etcétera, si no había el mercado. Bueno, entonces este es el trabajo que tenemos que hacer para salir adelante. Mi última pregunta para el presidente del IPSE, Demetrio Soluco. ¿Y hablaron con el gobierno? Lo que estamos tratando de hacer es tender los puentes adecuados donde se configuren estos ambientes de confianza que necesitamos. Gracias. Debo decirte que las charlas que hemos tenido todavía no son las adecuadas que nos permitan implementar o por lo menos hacer las propuestas que queremos hacer. Todavía no hemos sido escuchados. Bien. Muchísimas gracias, don Demetrio Soluco, presidente del IPSE, Gary Rodríguez, gerente general del IPSE, por estar aquí. Un placer tenerlos acá.
Un gusto estar aquí. Bienvenidos a la Ciudad Maravilla, a la altura. A la ciudad maravillosa, la ciudad que me regaló mi esposa. Caramba, Así es, caramba. por eso la quiero Y que le regala cada vez que viene un matecito de coca. Así es, muchas gracias, John. A caminar lentito y comer poquito, dicen. Y dormir solito. Y dormir solito también. Esa es la ley de los 3 hitos.